El profeta Eliseo y el milagro del aceite. ¿Quién era Eliseo? Eliseo fue un profeta de Dios en Israel, sucesor de Elías. Realizó muchos milagros y fue instrumento de la gracia y poder divino. Su ministerio mostró compasión, autoridad y conexión directa con Dios. ¿Cuál fue el contexto histórico del ministerio de Eliseo? Eliseo profetizó durante el reinado de varios reyes de Israel en tiempos de idolatría y decadencia espiritual. Su labor se centró en recordar al pueblo el poder de Yahvé. ¿Qué sucedió con la viuda que acudió a Eliseo? Una mujer viuda acudió al profeta Eliseo porque estaba en una situación desesperada. Su esposo había muerto y el acreedor venía a tomar a sus 2 hijos como esclavos por deudas impagas. ¿Qué tipo de necesidad enfrentaba la viuda? Era una necesidad económica grave. Estaba endeudada, sin recursos y con el riesgo de perder a sus hijos, lo cual implicaba también perder su sustento y descendencia. ¿Qué dijo la viuda sobre su esposo? La viuda declaró que su esposo era siervo de Eliseo y temía a Dios, lo que indica que era un hombre piadoso, aunque había dejado deudas al morir. ¿Cómo reaccionó Eliseo ante la petición de la viuda? Eliseo no la rechazó ni la juzgó. Le hizo una pregunta clave: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en casa?, mostrando su disposición a ayudar mediante la fe. ¿Qué respondió la viuda que tenía en casa? Ella respondió que solo tenía una vasija de aceite, lo que demostraba que no poseía recursos materiales significativos. ¿Qué le pidió Eliseo que hiciera con las vasijas? Eliseo le ordenó que pidiera prestadas muchas vasijas vacías a sus vecinos y que se encerrara con sus hijos para llenarlas con el aceite que tenía. ¿Qué importancia tiene la orden de encerrarse? Significaba un acto privado de fe. El milagro no era para exhibición pública, sino una demostración del poder de Dios en la intimidad de su necesidad. ¿Por qué pidió muchas vasijas? Eliseo estaba preparando el escenario para un milagro abundante. La fe de la viuda en recolectar muchas vasijas determinaría la medida de la provisión. Sobre el milagro en sí. ¿Qué ocurrió al empezar a verter el aceite? Milagrosamente, el aceite comenzó a fluir y llenó todas las vasijas que la viuda había conseguido. ¿Qué sucedió cuando se llenó la última vasija? El aceite dejó de fluir justo cuando se llenó la última vasija. El milagro fue proporcional a la fe y preparación de la viuda. ¿Qué enseñanza deja este hecho? Dios provee según nuestra disposición a creer y obedecer. Si la mujer hubiese pedido más vasijas, habría recibido más aceite. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? El aceite a menudo simboliza la unción del Espíritu Santo, la bendición y la provisión divina. ¿Qué hizo la viuda después de llenar las vasijas? Ella fue y se lo contó a Eliseo, quien le dijo que vendiera el aceite para pagar su deuda y vivir con lo que sobrara. Lecciones espirituales y morales. ¿Qué nos enseña este milagro sobre la generosidad de Dios? Que Dios suple abundantemente, más allá de lo que podemos imaginar, cuando confiamos y actuamos con fe. ¿Cómo vemos la compasión de Dios en esta historia? Dios no ignoró la necesidad de una viuda pobre, intervino directamente en su vida para liberarla y restaurarla. ¿Qué papel jugaron los hijos de la viuda en el milagro? Ellos recogieron las vasijas y participaron en la recolección del aceite. Dios involucró a toda la familia. ¿Qué representa la obediencia de la viuda? Su disposición inmediata a seguir las instrucciones fue clave para que ocurriera el milagro. ¿Qué demuestra la historia sobre el carácter de Eliseo? Eliseo era un hombre sensible a las necesidades del pueblo, guiado por Dios para hacer milagros prácticos que resolvían problemas reales. Temas de justicia y redención. ¿Por qué era importante pagar la deuda? En el contexto de la ley, no pagar una deuda podía llevar a la esclavitud. El milagro no solo ayudó económicamente, sino que restauró la libertad. ¿Cómo se muestra la justicia de Dios? Dios no permitió que los hijos fueran esclavizados, sino que usó su poder para proteger a la familia. ¿Qué representa la cancelación de la deuda? Una figura de la redención que Dios ofrece, la liberación del peso que no podemos pagar por nosotros mismos. ¿Qué hubiese pasado si la viuda no hubiese actuado? El milagro no se habría producido. La fe debe ser acompañada por la acción. ¿Cómo puede aplicarse esta historia hoy en día?
Nos recuerda que, aunque enfrentemos situaciones imposibles, Dios puede obrar milagros si confiamos en Él. Sobre la fe y la dependencia de Dios. ¿Qué tipo de fe mostró la viuda? Una fe activa, humilde y obediente. Creyó en la palabra del profeta sin exigir señales. ¿Qué nos enseña sobre pedir ayuda? Que Dios puede usar a otros como Eliseo para responder nuestras oraciones. No estamos solos. ¿Qué simboliza el poco aceite inicial? Que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos si se lo ofrecemos a Él con fe. ¿Qué enseña sobre la iniciativa personal? La mujer tuvo que actuar, salir, pedir vasijas, cerrar la puerta y verter el aceite. Fe y obediencia van de la mano. ¿Qué nos enseña sobre la intimidad con Dios? Los milagros a menudo ocurren en lo secreto, en nuestra comunión personal con Dios, no en la exhibición pública. Perspectivas teológicas y aplicaciones. ¿Es este milagro único en la Biblia? No. Tiene paralelos con el milagro de la multiplicación del aceite y la harina de la viuda de Sarepta con Elías. ¿Qué revela sobre el poder de Dios? Dios tiene poder sobre la naturaleza y puede intervenir sobrenaturalmente para suplir necesidades reales. ¿Cómo refleja este milagro el carácter de Cristo? Jesús también multiplicó alimentos y suplió necesidades. Ambos muestran compasión divina. ¿Por qué involucra Dios nuestras acciones? Porque quiere que crezcamos en fe. El milagro no ocurre sin la participación del creyente. ¿Puede Dios suplir en nuestros tiempos? Sí. Dios no ha cambiado y sigue proveyendo de forma milagrosa cuando le buscamos con fe. Lecciones prácticas para la vida cristiana. ¿Qué actitud debemos tener ante las dificultades? Debemos buscar a Dios primero, como hizo la viuda, antes que desesperarnos o rendirnos. ¿Qué valor tiene lo poco que tenemos? Mucho, si lo ponemos en manos de Dios. Él puede hacer grandes cosas con recursos mínimos. ¿Qué dice esta historia sobre la comunidad? La viuda pidió ayuda a sus vecinos. Dios usa la comunidad para bendecirnos también. ¿Qué muestra sobre la economía de Dios? En el reino de Dios, lo poco puede multiplicarse. Su economía no depende del sistema humano. ¿Qué produce la obediencia en la vida espiritual? Milagros, provisión, dirección y transformación personal. Conclusiones teológicas y pastorales. ¿Es el milagro del aceite solo una historia antigua? No. Es un testimonio temporal de la fidelidad de Dios para con los que confían en Él. ¿Qué papel juega el profeta en este relato? Es un mediador, un portavoz de Dios. No hace el milagro él, pero da la instrucción divina. ¿Qué representa el aceite que no se acabó hasta que no hubo más vasijas? Que la bendición de Dios es inagotable, pero limitada por nuestra disposición a recibir. ¿Qué pasa si no obedecemos como la viuda? Perdemos la oportunidad de ver milagros. La obediencia activa es clave. ¿Qué mensaje deja a los líderes cristianos hoy? Como Eliseo, deben escuchar, guiar con sabiduría y mostrar compasión hacia los necesitados. Impacto social y familiar. ¿Qué impacto tuvo el milagro en la familia? Preservó la unidad, la libertad y la herencia familiar. Dios se preocupa por restaurar hogares. ¿Qué valor tienen los hijos en esta historia? Fueron parte del milagro. Aprendieron la fe viendo actuar a su madre y a Dios. ¿Cómo afectó este milagro a la comunidad? Seguramente fue un testimonio vivo del poder de Dios, generando fe en otros. ¿Puede una persona común ver milagros así? Sí. Dios no hace acepción de personas. Lo importante es la fe y obediencia. ¿Qué nos dice esta historia sobre el carácter de Dios? Que es misericordioso, proveedor, justo y personal. Conoce nuestras necesidades y actúa con amor. ¿Cómo refleja esta historia la fidelidad de Dios hacia los que le temen? Dios no desamparó a la familia del siervo fiel, aunque él ya había muerto. Honró su temor reverente y bendijo a su viuda e hijos, mostrando que no olvida a quienes le temen, ni a sus descendientes. ¿Qué enseñanza hay en el hecho de que la viuda tuviera que pedir vasijas a otros? Dios a menudo obra mediante la humildad. La mujer tuvo que depender de la colaboración de otros, lo cual enseña la importancia de la comunidad, la humildad y la obediencia.
¿Qué dice esta historia sobre el poder de la palabra profética? La instrucción del profeta tenía autoridad. No había magia en las vasijas ni en el aceite, el poder estaba en la palabra de Dios que Eliseo transmitió. ¿Qué significa que el aceite solo cesó cuando no había más vasijas? Significa que la bendición de Dios es tan grande como nuestra capacidad de recibirla. Cuando ya no hay disposición o fe, cesa el fluir divino. ¿Qué representa la casa cerrada durante el milagro? Un espacio íntimo entre la familia y Dios. Refleja que muchas obras de Dios se dan en la intimidad del hogar, no siempre en público. ¿Por qué Eliseo no le dio directamente una solución material? Porque Dios quería que la viuda participara activamente en el milagro. No fue una solución mágica sino una intervención que exigía fe y acción. ¿Cómo se relaciona esta historia con la justicia social? Dios actúa a favor de los pobres y oprimidos. Protege a la viuda y a sus hijos de la injusticia social que permitía la esclavitud por deudas. ¿Qué nos enseña sobre los recursos espirituales invisibles? Que a veces, lo que parece pequeño o inútil a los ojos humanos, una sola vasija de aceite, es más que suficiente en manos de Dios. ¿Cuál es el valor espiritual de lo que ya tenemos en casa? Muchos milagros comienzan con lo que Dios ya nos ha dado. No necesitamos buscar afuera lo que ya está en nuestras manos, aunque parezca poco. ¿Cómo se ve el principio de Dios multiplica lo que entregamos? Cuando la mujer usó lo poco que tenía con fe, Dios lo multiplicó. Este principio es recurrente en las Escrituras: entrega lo que tienes y Dios lo transforma. ¿Qué tipo de liderazgo muestra Eliseo? Un liderazgo sensible, empático, sabio y espiritual. No se impone ni se aprovecha de la situación, sino que sirve con amor. ¿Cómo nos invita esta historia a confiar en la dirección espiritual? A confiar en los siervos de Dios que actúan bajo inspiración divina. La viuda obedeció, y su obediencia a la dirección del profeta fue recompensada. ¿Qué hubiera ocurrido si la mujer hubiera dudado de Eliseo? No habría vivido el milagro. La incredulidad limita el obrar de Dios. La fe fue el canal por el cual el poder divino se manifestó. ¿Por qué Dios permitió que muriera el esposo temeroso de él? Aunque temía a Dios, la muerte no significa castigo. A veces, Dios permite circunstancias difíciles para luego glorificarse con mayor poder en la vida de los que quedan. ¿Qué representa el acreedor en esta historia? Representa el sistema opresivo, la consecuencia del pecado humano y las deudas acumuladas. Dios interviene para romper ese yugo. ¿Cómo se relaciona esta historia con la fe activa? La fe no se queda en sentimientos o palabras, implica acciones concretas. La mujer obedeció, recolectó vasijas y vertió el aceite con constancia. ¿Cómo se vincula el aceite con el Espíritu Santo? En la Biblia, el aceite simboliza al Espíritu Santo. Así como el aceite llenó las vasijas, Dios quiere llenar nuestras vidas con su presencia. ¿Qué simbolizan las vasijas vacías? Las vidas dispuestas a ser llenadas por Dios. Cada vasija representa una oportunidad de recibir la bendición divina. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en este relato? La gracia se ve en que la solución vino de manera sobrenatural, sin que la mujer pudiera merecerla ni producirla por sí sola. ¿Qué nos enseña sobre la confianza en tiempos de crisis? Que cuando todo parece perdido, Dios puede intervenir de formas inesperadas si acudimos a Él en humildad y fe. ¿Qué valor tiene la obediencia inmediata en esta historia? Fue clave. La mujer no postergó ni discutió, simplemente obedeció y actuó. Esa actitud permitió que el milagro se realizara. ¿Por qué no se menciona el nombre de la viuda? Porque representa a cualquiera en necesidad. Su anonimato enfatiza que el milagro está disponible para todos los que creen. ¿Cómo se manifiesta la restauración completa en este milagro? No solo se canceló la deuda, sino que la mujer pudo vivir con lo que quedó. Dios no solo cubre el pasado, también provee para el futuro. ¿Qué diferencia hay entre ayuda humana y provisión divina? La ayuda humana es limitada. La divina es abundante, milagrosa y suficiente. La mujer no recibió limosna, sino una fuente multiplicada. ¿Qué rol juega la creatividad divina en este relato? Dios usó una solución inesperada: aceite en vasijas, para resolver un problema social grave. Él tiene recursos que nosotros no imaginamos. ¿Por qué Dios no le dio directamente oro o plata a la viuda?
Porque Dios quería involucrarla en el proceso. No fue solo un rescate económico, fue una enseñanza de fe, obediencia y dependencia. ¿Qué valor espiritual tiene la venta del aceite? La mujer no solo fue receptora pasiva, sino que tuvo que salir y actuar. La fe también incluye responsabilidad y diligencia. ¿Qué papel juega la economía del reino de Dios en esta historia? En el reino de Dios, la abundancia viene por medio de la fe y la obediencia, no por lógica humana ni posesiones materiales. ¿Qué enseñanzas puede aplicar una familia cristiana moderna de esta historia? Que ante las crisis financieras, Dios tiene cuidado de los suyos. La fe en familia, la unidad, la obediencia y la oración son claves. ¿Cuál es el mensaje central de este milagro para los creyentes hoy? Que Dios no ha cambiado. Él ve, escucha y actúa a favor de los que le temen y confían. Aunque lo poco parezca insuficiente, en sus manos es más que suficiente.